muchachos, bienvenidos a otro videoclip de Aprendiendo con Mr. López, y hoy vamos a hacer el análisis detallado de los elementos metálicos dispersos en la muestra de aceite cuando usted manda esa muestra de aceite al laboratorio y recibe este reporte. Estos son los elementos que yo recomiendo que le echen un ojo, que le echen una mirada cuando reciben el reporte. Los más importantes que tenemos acá es el chromium, y el chromium está en las válvulas, en los piston rings, en el crankshaft y en el camshaft. ¿En dónde es donde más chromium encontramos? En las válvulas. 12% del peso total de las válvulas es puro chromium. Bueno, interesante. Otro elemento que vamos a mirar es el manganeso. Manganeso encontramos en las válvulas, en los piston rings, en el heat exchanger, en el camshaft, en los cylinder liners y en los pistones. ¿Cuál de ellos es el de más alto contenido? Bueno, una vez más en las válvulas. Si tenemos desgaste en las válvulas, ahora vamos a analizar qué pasa en cada uno de ellos. Tenemos alto contenido de manganeso. Otro elemento que vamos a analizar es el carbono. Bueno, pues en qué elementos, en qué partes del motor encontramos carbono. Si encontramos alto nivel de carbono en el reporte, bueno, en las válvulas otra vez, en los piston rings, en el crankshaft, en el camshaft y en el cylinder liner. Y el elemento que más alto contenido de carbono tiene son los piston rings. Ok, vamos a analizar cuáles son los síntomas, cuáles son los códigos OBD2 codes relacionados con ese problema. Bueno, en los piston rings. Otro elemento que vamos a analizar es el sílico. Bueno, vamos a encontrar sílica en las válvulas, en los piston rings, en los plain bearings si son de Babbitt, de soft metal, también en los cylinder liners, en los cilindros, en el camshaft y en el crankshaft. Y el más alto contenido de todos ellos lo vamos a encontrar en el camshaft y en los piston rings. Bueno, sí, en el piston rings y en el camshaft encontramos el más alto contenido de sílica. Bueno, vamos a analizar el sílico más adelante. Vamos a encontrar también tin. Bueno, ¿qué pasa si tengo alto contenido de estaño, tin? Bueno, problemas en los plain bearings si son de cobre y también en los plain bearings si son de Babbitt. Pues mire que tenemos un alto contenido de estaño, tin, en los plain bearings de cobre. 15% del peso de esos bearings es tin. Y en los mismos plain bearings de Babbitt, de soft metal, es 80% es tin. Bueno, pues vamos a echarle un ojo a ver qué pasa cuáles son las consecuencias y cuáles son los códigos OBD2 que aparecen en cada uno de esos casos. Otro elemento es el antimony, y ese es el símbolo, y lo encontramos en los piston rings y lo encontramos otra vez en los plain bearings de Babbitt. Bueno, con un 7% en peso para los plain bearings y en los piston rings con un 0.5% antimonio. Bueno, vamos a analizarlo más adelante. También vamos a encontrar lead, plomo. ¿Dónde encontramos plomo? Vamos a encontrar plomo en los plain bearings de cobre y en los plain bearings de Babbitt, en el 10% en los plain bearings de cobre y 8% en los plain bearings de Babbitt. Eso es un alto contenido de plomo. Vamos a ver cuál es la función del plomo, es el lubricante. Y además del plomo vamos a encontrar cobre, y lo vamos a encontrar en unos elementos que ustedes no se imaginaban. Lo vamos a encontrar, por supuesto, en los plain bearings, en juntos plain bearings, pero lo vamos a encontrar también en los pistones de aluminio. Pistones de aleaciones de aluminio, ahí hay alto contenido de cobre, que es casi un 2% o un 1.8%. Y por supuesto, mucho cobre en los heat exchangers. ¿Se acuerdan los heat exchangers de las famosas aleaciones 70-10 y 90-10? Bueno, ahí también encontramos alto contenido de cobre. Ese es el cobre. También vamos a encontrar níquel. Pues una vez más, ¿dónde hay níquel? En los heat exchangers, copper níquel, mucho, más del 10%. Y otra vez más, mire, níquel en los pistones de aluminio. Esa aleación de los pistones es maravillosa. Pues claro, tiene que ser una aleación maravillosa para que soporte las temperaturas y las cargas de la cámara de combustión. También lo hay en el camshaft y en el crankshaft y en las válvulas una vez más. ¿En dónde es donde más hay? Pues en los heat exchangers, el níquel. Muy, muy importante. Acuérdense todas esas propiedades que tiene el níquel, que elimina las propiedades corrosivas de las aleaciones y también le quita en las aleaciones ferrosas propiedades magnéticas. Bueno, vamos a analizarlo más adelante. Ese es el níquel. Vamos a encontrar molibdenio. Molibdenio lo vemos en las válvulas, en los piston rings, en los cylinder liners, en el camshaft y en el crankshaft.
El elemento con más contenido de molibdeno, otra vez las válvulas. Pues las válvulas son una aleación súper especial. Bueno, tenemos después el azufre, el sulfur, y lo vamos a encontrar increíble en los pistones de aluminio, 11.5%, en el camshaft, en los cylinder liners y en las válvulas, pero en los pistones de aluminio mucho azufre, increíble, ¿no? Bueno, y también en el fósforus otra vez lo vamos a encontrar en las válvulas, en los piston rings, en el camshaft y en el crankshaft, y vamos a analizar qué pasa cuando tenemos mucho fósforo en la aleación. Y hoy vamos a arrancar con el cromio. ¿Qué pasa si encontramos alto nivel de cromio? Bueno, el cromio dijimos que el más alto está en las válvulas, 12%. También está en los piston rings, en el crankshaft y en el camshaft. ¿Qué pasa si está en las válvulas? Si el problema es en las válvulas, si tenemos desgaste en las válvulas. Bueno, si tenemos desgaste en las válvulas, vamos a tener de seguro blue smoke. Sí, porque hay mucho juego en las válvulas con la válvula de guía y el aceite va a penetrar por ese sellito, va a bajar y se llena la cámara de combustión de aceite y tenemos blue smoke. Y por supuesto, si tenemos que las válvulas tienen juego y no sientan bien, va a haber baja compresión. Se va a escapar muchos gases por ahí y va a haber un knocking, un ruido, taca, taca, taca. Ok, bueno, eso va a ser si el problema está en las válvulas. ¿Qué pasa si el problema está aquí en el camshaft o en el crankshaft? Es muy similar el análisis. Bueno, pues van a tener estos códigos activados, el PIO 300, 301, 340 y 344. Y los síntomas van a ser muy similares. Va a haber misfiring, va a haber dificultad para arrancar el motor, va a haber pérdida de potencia y va a haber ruido en el golpeteo de válvulas. Bueno, ahí está, eso es lo que pasa. Los síntomas son iguales con el crankshaft. Y en los piston rings, ¿qué pasa si es el alto contenido de cromo es porque hay desgaste en los piston rings? Bueno, pues pérdida de potencia, pérdida de compresión, blue smoke, ese es típico del desgaste en los piston rings o rompimiento de los piston rings. Ese es el análisis si tenemos alto contenido de cromo en la muestra de aceite que mandamos.